Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee. Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el jueves 10 de agosto del año 2023. Bueno, quiero primero aclararles que el programa de hoy, el que estaba previsto para hoy, lo había grabado temprano porque pues tuve que salir de Miami por unos compromisos familiares, pero obviamente este crimen ocurrido en Ecuador, el crimen contra el candidato presidencial, el periodista Fernando Villavicencio, pues me obliga a hacer este programa desde donde estoy, porque realmente es que esto no es una noticia que afecta a Ecuador nada más, definitivamente ha impactado al mundo entero y como región, porque pertenecemos a la misma región, tenemos que estar sumamente preocupados el día de hoy con esto que ha ocurrido, esto tan lamentable, tan triste, incluso para el gremio periodístico y todo. De eso también quiero hablarles, porque yo tengo así como la duda de si asesinaron al candidato presidencial o al periodista que tantas verdades había sacado a la luz acerca de la corrupción y el narcotráfico en el Ecuador, específicamente con el nombre de Rafael Correa en medio, ¿no? El video, pues yo creo que ya todos lo han visto, el video en el que pues se ve el momento exacto en el que asesinan al candidato Fernando Villavicencio. Y pues yo tengo que comentar, y habría que buscar expertos en lenguaje corporal, que él estaba incómodo, se sentía inseguro en esa salida del lugar de una escuela, creo que se llama Anderson, donde había tenido un acto de campaña. Y la verdad es que los tiros comienzan justo después de que ya su equipo de seguridad lo había introducido dentro del carro. Y hay cosas que a los expertos de seguridad le llaman muchísimo la atención sobre esto. Él, Fernando Villavicencio, estaba claro en cuál era su situación de seguridad porque lo había dicho, lo había denunciado en innumerables oportunidades. Vamos a compartir con ustedes una entrevista en la que habló específicamente de las amenazas que había recibido. Militante de gente buena, un dirigente de gente buena de Manabí, recibió la visita de varios emisarios de alias Fito para decirle que si yo sigo mencionando el nombre de Fito y mencionando a los choneros me van a quebrar. Efectivamente eso fue, y mi decisión fue continuar con la campaña electoral. Y ayer ocurrió otra amenaza, dos amenazas, de un teléfono cuyo código está domiciliado en Indonesia y que tiene en el perfil la foto de Fito. Uno de los militares del servicio pasivo que forma parte de nuestro equipo de avanzada recibió un mensaje con la misma amenaza en mi contra y en contra del equipo de seguridad. Eso sirvió para presentar la denuncia en la Fiscalía de Machala, pero ayer inmediatamente abordamos el avión en Guayaquil, rumbo a Quito, en la noche. El mismo oficial en servicio pasivo recibió una nueva amenaza diciendo: estamos aquí en el aeropuerto. Es decir, sabían exactamente todo lo que hacemos, y esta nueva amenaza también puso en manos de la fiscal general Diana Salazar. Bueno, ya había sido objeto de atentados como periodista, es decir, antes de entrar en la carrera presidencial, ya Fernando Villavicencio había sido amenazado
y había sido objeto de atentado. Las elecciones, por cierto, en Ecuador son el 20 de agosto. Faltan menos de 10 días para las elecciones cuando ocurre este hecho tan grave en Ecuador. Hay la información que existe acerca de el desempeño periodístico de Villavicencio es internacional. Era famoso, era reconocido internacionalmente por las investigaciones que había hecho con pruebas, sobre todo de la relación de Correa con el narcotráfico y con el crimen organizado. Ahí tenemos por cierto, un titular de Infobae que habla de las personas o los personajes que había investigado Villavicencio relacionados con Rafael Correa. Alex Saab, Piedad Córdoba, los convenios con China, todos eran apuntados en las denuncias de Fernando Villavicencio, más de 200 denuncias contra Rafael Correa, quien lo había amenazado directamente. Vamos a colocar un tuit en el que Rafael Correa le dice a Fernando, responde un tuit de Fernando Villavicencio y dice: el único delincuente eres tú y el único prófugo fuiste tú. ¿Te acuerdas cuando, muerto de miedo, incluso trataste de disculparte de tus infamias? Eres un cobarde, sinvergüenza, pronto se te acabará la fiesta. Eso le dijo el propio Rafael Correa, lo publicó en un tuit dirigiéndose a Rafael Villavicencio. Bueno, hoy un grupo autodenominado Los Lobos se adjudicó el crimen. Vamos a ver ese video que se ha hecho viral, pero además en lo que ellos dicen en el mensaje insinúan que le habían dado dinero a Fernando Villavicencio. Cada parte de nuestro máximo líder, Pipo, y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña, serán dados de baja. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy, y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya toque, maldito chuche tu madre. Cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya toque, será el siguiente. ¡Lobo, activo! Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a darle este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo. Bien, incluso hablan ahí el grupo que hace el video, precisamente de alias Fito, que era la persona que Fernando Villavicencio denunciaba que lo estaba amenazando. El comunicado de la Policía de Ecuador habla de la detención ya de 6 personas, todos extranjeros, no son ecuatorianos, y hay una parte, porque es que, repito, los expertos en seguridad, pues no entienden algunas cosas que ocurrieron aquí. Primero, que hubiera sido, hasta la esposa de Villavicencio lo denunció, que porque el jefe de seguridad tomó la decisión de sacarlo del lugar por la puerta principal en vez de sacarlo por la puerta de atrás, porque por la puerta principal era difícil controlar la seguridad. La Policía Nacional dice, por ejemplo, que sobre la cápsula de seguridad que protegía al candidato presidencial. En ese contexto dijo que contaba con 3 cercos de seguridad, un interno conformado por el equipo de seguridad inmediata compuesto por 5 servidores policiales, un cerco intermedio de reacción integrado por el equipo de apoyo de la unidad de mantenimiento del orden y 2 patrulleros que conformaban el cerco externo. Resaltó además que 3 servidores policiales, quienes repelieron el ataque armado, recibieron impactos de proyectil y fueron trasladados a varias casas de salud. Al momento su pronóstico es estable. Si en el video que publica la Policía Nacional, no sé si producción lo puede poner en pantalla, aparece el vidrio, la ventana del copiloto y la ventana de atrás del copiloto, que era donde estaba precisamente Fernando Villavicencio, aparecen con disparos, es decir, que la persona, obviamente la persona que disparó estaba muy cerca del vehículo. Ahí hubo fallos de seguridad realmente muy obvios, y eso también lo denunció la esposa de Villavicencio. Bueno, una de las primeras personas en pronunciarse fue Jorge del Castillo. Jorge del Castillo es un luchador
por la democracia en la región peruano, ha sido congresista, un dirigente de oposición muy importante en Perú y pues apenas ocurrió el hecho ayer, se pronunció en su cuenta de Twitter diciendo: profundamente consternado por el asesinato de Fernando Villavicencio, Ecuador pierde a un gran estadista, a un periodista de investigación incorruptible, vivió en Lima cuando estaba perseguido en su patria, tuvimos una fraterna amistad, que en paz descanse. Hace un año precisamente habían tenido una conversación Jorge del Castillo con Fernando Villavicencio. Vamos a recordar ese momento y vamos a conversar con Jorge del Castillo, que ya está conectado con nosotros vía Zoom desde Lima. Jorge, buenas noches. Primero creo que es importante repasar algunas líneas del cortísimo tiempo en el que estuve, bueno, tampoco corto, casi 10 meses en Lima, con asilo político, justamente enfrentando la persecución del gobierno de Rafael Correa por mis delitos. Mis delitos eran escribir. Unos libros. Tus delitos eran unos libros. Y he sido uno de los pocos periodistas de este país que ha facilitado los instrumentos documentales para llevar a juicio, y gracias a mi investigación Correa está sentenciado y prófugo ahora en Bélgica. Y quiero pues aprovechar este espacio para agradecer siempre al pueblo peruano, a la sociedad limeña y a ti en particular, esos momentos de solidaridad que pude vivir con mi familia en este asilo en Lima, y también saludar a los ecuatorianos que nos miran y nos ven. Jorge del Castillo está con nosotros. Jorge, este es un momento terrible, como decía, terrible para ustedes en Perú, terrible para ustedes que han sido unos luchadores por la democracia en la región, por la estabilidad de la región. Este crimen creo que demuestra muchas cosas y lo primero que quiero preguntarte es si tú crees que aquí asesinaron al candidato presidencial o al periodista, ¿no? Yo creo que el más beneficiado definitivamente con esta terrible muerte es Rafael Correa. Sí, bueno, muchas gracias, Patricia. Realmente es un dolor muy profundo, no solamente para el Ecuador, ¿eh? Yo creo que esto tiene unas consecuencias de todo nuestro hemisferio. Y ante tu pregunta concreta, yo creo que han sido los dos objetivos, ¿no? Porque al eliminar a Fernando Villavicencio por su actitud contra la corrupción, ¿no? Por su actitud intachable, han eliminado a una persona que podía ser presidente de la República del Ecuador y que iba a llevar a política de Estado su actitud anticorrupta, ¿no? Entonces, han querido eliminar, sacar del camino a quien hubiera sido un hueso durísimo de roer, ¿no? Gente incorruptible, porque le hubiera dado una batalla permanente sin cuartel a las mafias, a esas bandas armadas que también, como él ha denunciado, tenían vínculos con la política, como suele pasar en muchos países, ¿no? Así es que este es un tema que tiene esta consecuencia, y fíjate la lástima que hoy día es el Día Nacional de Ecuador, ¿no? Y justamente sucede este acontecimiento donde muchos ecuatorianos deben estar llorando la muerte de quien pudo haber sido su presidente, de haber sido en la campaña electoral. Esto no sé qué implicancias tenga como resultado electoral, pero creo que la memoria de un hombre como Fernando va a quedar imperecedera en la historia ecuatoriana y de América Latina. Jorge, esto definitivamente tiene que cambiar de alguna manera el curso de los acontecimientos y de lo que viene ocurriendo en Ecuador. Ya había muchas denuncias de que los grupos de narcotráfico mexicanos estaban instalados en Ecuador sin ningún reparo, y esto demuestra definitivamente que los más interesados políticamente en salir de una figura como Fernando Villavicencio, pues echaron mano de sus aliados, en este caso estos grupos de narcotraficantes, estas bandas criminales. ¿Tú qué crees que, como buen analista, vecinos que son de Ecuador, qué va a pasar después de esto? Mira, esta conmoción que significa este crimen, primero puede tener consecuencias en los resultados electorales,
una cuestión muy importante. Porque más allá de las bandas armadas y los crímenes, me parece que en cierto sector de la población ecuatoriana hay la percepción de que Correa, ¿no? Podría estar relacionado con esto, no por una acción directa necesariamente, sino cuando él le dice, ya pronto se te va a acabar la fiesta, está estimulando a que algunas gentes puedan esconderse detrás de esa frase para actuar. Finalmente, hasta la misma presentación de este grupo, Los Lobos, yo no sé si es una cosa real o es una puesta en escena para distraer objetivos, ¿no? Porque sí, yo también lo pienso. Es bien raro, esa es una cosa muy rara. El hecho de la muerte de uno de los que atentan, que estaba vivo cuando sucede y después aparece muerto, también es un tema a pensar, ¿no? Vamos a ver qué pasa con los detenidos, está empezando una investigación. Pero quisiera entrar a explicarte, Patricia, qué puede pasar más adelante, ya no solamente en la política interna ecuatoriana, sino en la región, ¿no? Y una cuestión fundamental, y lo digo como peruano que ha ejercido una función pública cuando estábamos en el momento más duro de Sendero Luminoso en el Perú, pues yo creo que acá tiene que haber una acción de conjunto de varios países. Estamos muy divididos, ¿no? Hay problemas por todas partes, mucha confrontación, pero creo que esto implica una labor policial conjunta, ¿no? Incluyendo Venezuela, de la cual muchos sospechamos que han soltado de las cárceles a las bandas para salir a otros países, sin duda, ¿no? Yo recuerdo que los jerarcas del chavismo ofrecían un tren, ¿no? Que iba a ir de norte a sur de Sudamérica. El único tren que nos ha mandado es el tren de Aragua, ¿no? Que es una banda criminal que se suma a otras bandas, los Lobos, el Comando Bermelo y otros grupos más de Colombia, de Ecuador y de Perú. Entonces, todas estas mafias se juntan y hay que combatirlas conjuntamente. Y el primer instrumento para eso es que tiene que haber una decisión política de conjunto de fuere posible, o por lo menos el mayor número de gobernantes. 1. 2. Tiene que haber una labor de inteligencia coordinada. A Sendero se le derrotó con inteligencia, no solamente con fuerza militar o policial, sino con inteligencia. Y eso es una cosa central, indispensable. Y obviamente esto ya da lugar al acto físico contra las bandas armadas, ¿no? A las cuales hay que detener o eliminar, en fin, lo que corresponda de acuerdo a la ley. Estoy seguro de que por lo menos algunos países se sumarán, y espero que algunos países se sumen, porque si no, las bandas que hace un año en Ecuador no tenían ninguna injerencia, y mira cómo están ahora. Entonces, esto se va a contagiar a otros países si es que ya no existe. Por eso es fundamental lanzar este llamado de unidad en la acción policial, más allá de las diferencias ideológicas que puedan haber entre un gobernante y otro, pero hay que hacerlo para poder contrarrestar esta acción que tiende a crecer sin ninguna duda y que pone en peligro la estabilidad regional. Bueno, ya parece que el FBI está participando de las investigaciones, ¿no? Él mismo había dicho, el mismo Fernando Villavicencio, que él iba a trabajar junto con el FBI para desarticular las bandas armadas, el narcotráfico, etcétera, en Ecuador. Yo creo que eso fue parte de su sentencia de muerte. ¿Tú consideras que aquí hubo fallas de seguridad a propósito? Porque es que todo, la verdad que todo fue muy particular, por decirlo de alguna manera, Jorge. Sí, mira, nada podemos descartar a estas alturas del tema, ¿no? Nada queda descartado. ¿Que fallas han habido? Han habido. Ahora, si fueron adrede o no, por lo menos creo que denota un poco profesionalismo, ¿no? En el manejo de la seguridad, ¿no? Aunque es verdad que los candidatos suelen salir en olor de multitud siempre, con los riesgos que esto significa. Ahí tenemos el caso de Colosio, ¿no? El de Galán, ¿no? Y otros temas que han pasado hace poco. El alcalde de Manta lo mataron
de manera similar. En el Perú, pues nos mataron a montones. Solamente de mi partido, el APRA, mataron 1.214 militantes del partido. Echa pluma cuánto mataron al resto del país. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es reforzar, cerrar filas, actuar decididamente y proponernos derrotar a estas bandas armadas, así como estamos viendo en El Salvador, ¿no? Con determinada metodología drástica, sin duda. Pero yo creo que está dando un gran ejemplo, Jorge, lo está dando. Por eso, está marcando el camino, ¿no es cierto? Y ahora, eso va a tener que hacerse. Si no, nuestros países van a estar en manos de estas bandas. Y yo espero que los organismos de derechos humanos no salgan a defender a los delincuentes. Evidentemente, porque también eso pasa en nuestros países, ¿no? Entonces, ellos quieren ser los buenos siempre y defienden a quien no deben defender. En el video de los fulanos lobos, que yo también creo que ahí puede haber algo de montaje, etcétera, ellos asesinan 2 veces a Fernando Villavicencio cuando dicen que recibió dinero por parte de ellos, ¿no? Y esto demuestra que es una estrategia, el tema de grabar y de hacerlo público, ¿no? Mira, si hubiera recibido dinero no lo hubieran tocado, ¿no? Fernando Villavicencio es un mártir, francamente, un mártir de la democracia. Es un hombre que entregó su vida y confrontó directamente. No tiene lógica que quien reciba dinero termine siendo asesinado. Porque pues no cumplió. No, te lo pregunto porque en el tweet que tú publicaste hablas de que era incorruptible, y por eso quiero que me hables un poco, porque lo conociste en el exilio en Perú, precisamente, donde estuvo 10 meses. Estuvo varios meses en Lima, aquí entrenamos, conversé muchas veces con él, me presentó sus libros, me los obsequió, tenía por lo menos 2 libros sobre el caso del petróleo y otros temas más, inclusive vinculados a empresas petroleras del Perú también y del Ecuador. Entonces, era un hombre transparente. Fernando era un hombre limpio, no tenía rabo de paja de nada, y por eso podía enfrentar con valentía, y yo diría hasta con temeridad, estas cosas. Y su sacrificio es una consecuencia de esa actitud decidida que él tenía, muy valiente, sí, señor. Completamente entregado a una causa. Así es que esa patraña de hablar, de insinuar, eso no tiene ningún sentido. Más bien yo creo que ese montaje que están haciendo ahí de unos sujetos con las manos ahí haciendo no sé qué señal, podría no ser auténtico, o simplemente ser, como tú dices, un montaje para impresionar y desviar, ¿no? Obviamente tan rápido prepararon el tema porque dice que esta tarde, dicen, o sea, esto ha sido grabado ayer mismo. ¿Es eso factible? ¿Es eso posible? No lo sé. Me dan muchas dudas que eso pueda suceder. Jorge, cuando hablas del planteamiento de la unidad regional para combatir estos temas que, por supuesto, por la frontera se filtra absolutamente todo esto. El presidente de México no le da importancia a estos grupos criminales que se han gestado, muchos de ellos en el propio México, y esto se podría convertir en una propuesta formal por parte de grupos que tú has encabezado, de tu activismo que ha sido tan importante en la región. Sí, muchísimo, porque aquí, que sin duda también está la mano del narcotráfico. Bueno, el narcotráfico funciona casi impunemente en nuestros países. Mira, al Perú, todos los días, no es una vez al mes, no, todos los días ingresan 5 o 6 avionetas trayendo dinero, vienen de Bolivia y se llevan coca. Bolivia se ha convertido en una especie de hub de la cocaína. Entonces, ahí tenemos un problema sumamente serio. Y aunque te parezca mentira, mira lo paradójico que es la vida, ¿no? Hace más de 20 años, una avioneta con unos pastores americanos, una familia, un pastor con su familia, fue confundida y derribada, ¿no? Murieron 1 o 2 personas, lamentablemente, hubo otros que se salvaron. Pero de ese tiempo a esta parte, el gobierno americano ha puesto una interdicción sobre la actividad aérea del Perú en su lucha contra el narcotráfico. En otras palabras,
los aviones de la Fuerza Aérea del Perú no pueden derribar avionetas narcos que vengan de otros lugares, que vengan o vayan. No puede, está prohibida. ¿Y por qué? Bajo riesgo de perder las contribuciones americanas. Yo no entiendo en esto de Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, eliminan un instrumento eficiente para poder combatir el narcotráfico que afecta a su propio país. Yo he hablado con los embajadores americanos diversos y me dicen, bueno, no, sí los pueden intervenir cuando estén en tierra. Cuando estén en tierra están 5 minutos. Viene la avioneta, aterriza, deja la plata, sube la coca y se va. ¿Cómo lo vas a intervenir en tierra? Exactamente. Bueno, eso es lo que tenemos. Entonces, la actividad del narcotráfico viene acompañada, bueno, de estas bandas, de toda esta acción de corrupción, ¿no? Es que al narcotráfico le gusta penetrar a la política. Es que lo delicado es eso, es la toma de la política. No solamente es la salud, es la economía, es la toma de la política, Jorge. Y eso es lo que buscaba Pablo Escobar y eso es lo que han buscado todos los capos de la droga. Claro, clarísimo. En el Perú también había esos casos. Y no me extraña que todavía subsistan por ahí. Entonces, ahí tenemos que estos grupos violentos delincuentes son los brazos armados de los narcotraficantes que tienen sus propias bandas también, ¿no? O sea, hay una acción ahí, una sinergia entre esta gente para derrotar, para quebrar a la gente decente, ¿no? A ellos no les convenía un presidente como Fernando Villavicencio en el Ecuador, porque eso sería un mal precedente que los iba a combatir a fondo. Así es. Bueno, Jorge, muchísimas gracias y ojalá que tengamos un mártir no solamente para recordarlo, sino que de aquí en adelante se pueda de verdad hacer algo, operar en función de esto, ¿no? De evitar esto. Hay que hacer un convenio, un trato, un pacto entre los países y ese convenio debería llevar el nombre de Fernando Villavicencio para poder asegurar la actitud honesta, correcta e incorruptible de este mártir de la democracia. Gracias, Jorge. Gracias por habernos atendido. Bueno, vamos a ir a un corte. El regreso va a estar con ustedes el teniente José Antonio Colina. Creo que va a tocar el mismo tema en sus 15 minutos. Y recuerden que lo que estaba previsto, los temas que también importantes que estaban previstos para hoy, vamos a publicarlos el día de mañana. Mañana viernes van a tener ustedes las 2 entrevistas que se habían realizado para ser publicadas el día de hoy. Gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao. Vamos a un corte y ya regresamos. Este segmento llega a ustedes gracias a Farm Aid Pharmacy en Pembroke Pines, Doral y Kissimmee.